Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio virtual de Lega, a este webinar gratuito que hemos diseñado para el día de hoy, titulado Importaciones y Exportaciones, Desafíos de Venezuela en el Comercio Internacional. Esperamos que sea una sesión de su agrado. Va a tener una duración aproximada de una hora. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat y las estaremos respondiendo al final de las presentaciones o en el transcurso de ella. ¿Ok? Entonces, como primer punto del día, vamos a tener unas palabras de apertura de nuestro socio senior, Faustino Flamarique. Previamente, porque hay que hablar, por supuesto, un poquito de quiénes somos, vamos a contarle un poquito de de quiénes somos aquí en Lega o qué es Lega, para, bueno, de quien no esté familiarizado con nosotros, lo tenga. Pues en Lega somos una de las firmas con mayor trayectoria y cobertura dentro de Venezuela, una de las más antiguas, con más de 80 años de fundación, de trayectoria, perdón, fundada en el año 1942. Contamos actualmente con dos oficinas en Caracas, en Venezuela, perdón, una en Caracas y otra en Maracaibo, más de 70 profesionales dentro de nuestra firma y más de 21.000 profesionales disponibles alrededor del mundo a través de nuestras distintas alianzas y membresías. Además de eso, somos una firma con un alto reconocimiento global a través de los distintos directorios jurídicos que existen, incluyendo, bueno, Chambers and Partners, the International Financial Law Review, Latin Lawyer, Exology, LACA, entre muchos otros. Dentro de Venezuela también somos conocidos por ser miembros exclusivos del Lexmundi, una de las redes más, perdón, una de las redes líderes en servicios jurídicos en el mundo. De World Services Group, también único miembro en Venezuela, red global de proveedores de servicios empresariales premium y también colaboradores exclusivos para Andersen Global en Venezuela. Dicho esto, entonces, vamos a escuchar unas palabras de apertura de Faustino Flamarique, nuestro socio senior. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos a todos su presencia para participar en el día de hoy en esta actividad sobre las importaciones y exportaciones, los retos que suponen para Venezuela. El país, como cualquier otro, se enriquece a través tanto de su producción interna como de las importaciones y las exportaciones, a través de un círculo en el que no solo participan productos terminados, sino también insumos y materias primas para la producción y hacer cada vez más integrador los procesos tanto internos del comercio como a través del comercio internacional. Venezuela, como todos sabemos, tiene unas grandes rutas para el comercio marítimo, para el comercio terrestre con nuestros socios de Colombia y Brasil y también con el comercio aéreo. De manera que no solo debemos verlo desde la perspectiva de la producción interna del comercio internacional, sino desde la importancia de la operación del comercio como oportunidades de negocio. Para Lega es fundamental entender y hacer los aportes correspondientes para que esas oportunidades de negocio crezcan y cada uno de ustedes pueda a su vez crecer y hacer de nuestra actividad una actividad cada vez más relevante. Para esto, contamos hoy con el Grupo de Comercio Internacional y Fiscalidad de Lega. Empezaremos con la participación de Yelixa Suárez, una experta en comercio internacional y en las reglas del derecho marítimo. Daremos paso luego a revisar los aspectos aduanales a través de nuestra experta Luzmeli Rey. Luzmeli es una de estas abogadas que tienen lo que llaman las redes especializadas de seguimiento de abogados, de hacerle to watch, porque a través de sus conocimientos en materia aduanal y a su vez legal, tiene una perspectiva que se maneja desde la forma más amplia posible. Y terminaremos revisando con nuestra socia senior, Lina Pou, los tratados para evitar la doble tributación casualmente vinculados al derecho marítimo. Esperamos que sea una actividad productiva para todos. Vayan dejando sus preguntas en el chat y al final las contestaremos. Yelitza, adelante.
como siempre. Feliz día a todos. Vamos a empezar con esto que es la aventura marítima, cómo lo vamos a aplicar y cómo vamos a utilizar estos nuevos escenarios que hay en el mundo para beneficio del transporte, carga, tanto de importación como de exportación. En principio, a mí me fascina hablar de, no llego a Marco Polo, pero la primera navegación que se hizo a nivel mundial, la primera circunvalación que se hizo en el mundo fue, como saben, Magallanes y Sebastián del Cano. Y se tardaron 5 años en regresar, pasando por absolutamente todos los problemas habidos y por haber, incluyendo que se comieran a parte de su tripulación. Hoy por hoy, la última estadística es que su carga puede llegar de China a Venezuela en 25 días. Es un gran paso de avance. Pero, ¿cómo pasa esto? Y esto pasa porque tenemos tres cuartas partes del planeta es agua y por eso más del 80% del transporte se realiza por mar. Además, se abaratan costos a pesar de que el tiempo también se ralentiza. Bien, de ese más de 80% del comercio mundial que se mueve por mar, tenemos también un índice de movilización de 11 billones de toneladas al año calculada al 2024. El incremento entre el 2024 y el 25, que ya están saliendo las estadísticas a nivel global, es de un 15%, entre 15 y 17% mayor a pesar de los problemas que se han suscitado en el mundo entero a raíz de los cuellos de botella, que es los que vamos a hablar más adelante, de los que ya conocemos, como Hormuz, como Suez, etcétera. Luego tenemos como otro dato más de 50.000 buques mercantes de diferentes tamaños que navegan por todas las aguas del globo. De esos 50.000 buques mercantes, cerca de um, 5.500 están capacitados para el transporte de contenedores, pero estos buques contenedores cada vez están siendo más grandes. Los últimos niveles de buques, estamos hablando de 24.000 TEUs, lo que significa que se puede transportar prácticamente una ciudad completa. Eso significa también que hay que mejorar infraestructura, los riesgos se incrementan, las reglas sobre seguridad y, ah, y navegabilidad se van haciendo cada vez más necesarias de hacerlas cumplir y en términos generales estamos globalizando. No hay fronteras y no hay fronteras en el agua. Bien, con todo esto en mente, vamos a ver por qué es estratégico el comercio marítimo. Ya hablamos de costos más bajos, un volumen masivo, la conectividad y la energía y las commodities. ¿Cuáles son esas rutas estratégicas de las que habíamos hablado? Bueno, tenemos, por supuesto, los grandes entes comunicadores, el canal de Panamá, el canal de Suez, el mar de China. Son los grandes pasos que hay. De hecho, con una estrategia geopolítica importantísima, y nos hemos dado cuenta a raíz de más recientemente de Hormuz, pero anterior a eso, recuerdan todos el Evergreen, cómo se paralizó el comercio internacional, cómo se incrementaron los fletes por el desvío obligatorio que debía hacerse acá abajo por el Cabo de Buena Esperanza bordeando África. Un ejemplo fantástico para que tengamos una idea de cómo se mueve este tráfico marítimo es cerrado el canal de Suez y teniendo que bajar ahora los buques para sobre todo los petroleros que salían precisamente por Hormuz, imagínense si se hubiese cerrado al mismo tiempo Suez y Hormuz, tienes que desviarte por África y eso significa 12 días más de trayecto. 12 días más incrementa los costos de flete. Otro factor importante, como todos saben, en el comercio de transporte marítimo y aplica también al transporte aéreo en menor cantidad, es los contenedores, el tráfico de contenedores. Cada contenedor, como saben, tiene siglas, un número. Uno puede hacerle seguimiento en cualquier parte del mundo, pero también se pueden perder. En el mar se puede perder. Aún hoy en día, con la cantidad de tecnología que tenemos, un buque se puede perder. Por eso es importante
operar con barcos de línea, líneas regulares que pueden darnos garantía. Para ello tenemos las grandes navieras y las más pequeñas para cabotaje. Las grandes navieras, creo que la tenemos en las siguientes páginas, lo veremos a posteriori. Maersk, CMA, CMG, Mediterranean Shipping Company, etcétera, son las que van a cubrir prácticamente toda esta ruta en esta carga contenerizada. Luego tenemos toda la flota petrolera y, por qué no decir, hay una gran flota que es la llamada, conocida como flota fantasma, que es la que está bajo regulación, no bajo regulación, under, y también transporta cantidad de materias primas, de las cuales no se tienen cifras, obviamente. En estos días vino a Venezuela y eso nos ha marcado a todos los que estamos en el sector. Llegó un buque de CMA CGM al puerto de La Guaira. Desembarcó una serie de contenedores, 267, 38 fueron embarcados y 437 unidades vacías se reembarcaron. La visita dio muchas señales al mercado diciendo, bueno, mira, sí, están empezando a llegar estos buques muy, muy grandes, pero la verdad sea dicha, tenemos que ir un poquito más allá y cuánto de estas señales no fue para la foto o si realmente estamos preparados logísticamente para recibirlos. Y eso es lo que vamos a ir a continuación. Nuestra infraestructura portuaria no está capacitada para recibir buques de gran calado, no lo está. Debemos asumirlo y debemos empezar de una vez. Hasta hace muy poco no existían en Venezuela ni siquiera grúas pórtico. Nuestros puertos están a la altura de segunda generación, quizás tercera generación, y ya estamos hablando de puertos de quinta generación. Pero solamente eso, sino que no estamos actualizados en cuanto a digitalización y automatización de los mismos. Eso se revierte luego en mayor estadía, mayor costo, mayores fletes, riesgos de seguro que van a incrementar todo el precio del producto final, que al fin y al cabo es a donde va a repercutir. Aquí tenemos una descripción de cuáles son los más importantes puertos en el país, su estructura actual. En La Guaira, que es quizás el mayor, aunque se turnan en volumen de carga transportada o manejada entre Puerto Cabello y La Guaira, los que sabemos que se usaron 3 grúas en el último visita del Bali y una de ellas tuvo problemas, también un poco por la altura, no están adaptados a un buque de esa naturaleza y para que pudiera operarse tuvieron que quedar otros afuera. Entonces necesitamos entender que la infraestructura debe ser modificada. Más allá de eso, necesitamos entender que la posición de Venezuela para el comercio internacional es estratégica. Esto es algo, alguien me decía en estos días y esta mañana, wow, ¿vieron la noticia de que vamos a convertir a La Guaira y a Puerto Cabello en un puerto hub en el Caribe de primerísima importancia? Y digo, sí, claro, eso es lo que sabemos desde hace más de 40 años y hemos tratado de gráfica envidiable porque estamos al lado del canal de Panamá, por tanto podemos hacer un trayecto de 25 días desde nuestro puerto, desde nuestra fábrica hasta China, viceversa, porque tenemos a Europa hacia el otro lado, el Caribe, la costa este norteamericana, todo lo que es el sur de Sudamérica. Así que tenemos aguas profundas con las que podríamos tener muelles de mayor envergadura, pero lo más importante, y siempre se ha dicho, es constituir este gran hub acá y hacer que nuestros puertos sean puertos feeder. Eh, para los que no familiarizados con el tema de estos grandes buques que pasan por el canal de Panamá y que no pueden ir al Caribe porque no hay calado suficiente o que no les es rentable bajar por Sudamérica hasta Patagonia o hasta Uruguay, etcétera, pues se cambian, se hace trascargo de la carga para buques más pequeños y esto podría hacerse perfectamente en Venezuela utilizando sus ventajas geopolíticas, geoestratégicas. Bien, esto es la idea, hacer el hub y podemos de esta manera incentivar
tanto la industria local que va desde el puerto mismo como transporte, transporte intermodal, puertos y aeropuertos están conectados, el hinterland de estos puertos, que es todo lo que es la infraestructura vial interna, y mejorar así la industria naval, dando trabajo a miles de personas. En estas láminas podemos ver un poco lo que es los niveles de exportación 24, 25 y un estimado del 25 para barriles de petróleo. eh, Se había bajado, se está incrementando. El tema de petróleo y gas es un tema que tiene ahorita especial auge por toda la situación que conocemos y porque es el futuro. Aquí sí se están viendo ya la mayor cantidad de inversiones, pero esas inversiones van a requerir puertos también donde llegue no solamente la carga de proyectos, sino porque el petróleo hay que transportarlo y no se transporta por avión, sino que se transporta por buque. Eso significa que hay que también mejorar. Ese es un tema para mejorar en materia de infraestructura. Tengo que ir más rápido. Las principales exportaciones venezolanas ya las conocemos, tenemos petróleo y sus derivados. Todo esto tienen asteriscos en el caso mío, pero es un tema que aquí vamos a hablar de transporte y no de temas de producción. Pero la industria petroquímica, que es el petróleo aguas abajo, también debemos que impulsarla nuevamente. En el caso de hierro y acero, hemos también disminuido muchísimo la producción y estamos exportando materia prima, o sea, el mineral de hierro. En los productos químicos y fertilizantes, igual, industria aguas abajo está casi paralizada, se aplica igual al aluminio. El caso increíble ha sido de mariscos, camarones y cangrejos y tenemos desde el 1 de enero de este año, como ya muchos saben, prohibiciones para entrar nuestros productos de pesca al mercado norteamericano por temas de legislación y permisos que tienen que ver con la trazabilidad y la garantía de que esa trazabilidad sea cierta. El caso emblemático de ron, café, cacao y frutas, ese sí ha tenido un gran desarrollo en la industria local, incluso ha incentivado más la producción hacia el exterior que hacia el mercado local. Finalmente, creo que finalmente tenemos necesariamente que hablar del convenio de FAL 65, es un convenio de facilitación portuaria y es para facilitar, para acelerar el tráfico marítimo internacional. Y aquí sí tenemos que hablar de cosas interesantes porque ya nos van a aplicar directamente a la producción, a la actividad de importación y exportación. FAL 65, como dice su nombre, fue aprobado en el año 65 con importantes modificaciones. Dentro de ellas, la última es la del 2019 y la del 1960, bueno, se fue en 65, la del 19 y la del 24. ¿Por qué? Porque en esta enmienda, en la del 24 específicamente, se establece la ventanilla única, obligatoria. Y en Venezuela es bien interesante, yo bromeo muchas veces con que tenemos varias ventanillas únicas y no una. ¿Y qué es esta ventanilla única? Pues la ventanilla única lo que hace es facilitar que sea una sola oficina donde uno pueda tramitar absolutamente todos los permisos requeridos en ese microcosmos que es un puerto. Ahí van a intervenir una serie de actividades y de autoridades, desde sanidad, resguardo, droga, aduanas, sanidad, etcétera. Entonces, a través de una sola ventanilla y además con procesos automatizados, se supone que vamos a simplificar los trámites, a acelerar los tiempos de estadía y en consecuencia abaratar los costos. Esta ventanilla única de FAL se le dio 10 años a cada uno de los países miembros y ese plazo venció en enero del año pasado, enero 24. A partir de enero 24 en Venezuela se empezaron y estamos ahorita implementándolo con con todos los problemas que existen, ¿no? Porque establecer una ventanilla única y actualizar significa también un mayor consumo energético que no tenemos y que tenemos que incrementar, significa también mejoras de la infraestructura, significa mejora del hinterland, de todo lo que significa la infraestructura vial, almacenes, etcétera, y eso hay que acometerlo, eso requiere dinero y
se está empezando. Se está empezando y creo que vamos lento, pero por buen camino. Estamos utilizando el mismo sistema de UNTAC que en su momento nos permitió implementar el SIDUNEA, que es para los trámites aduaneros, de los cuales hablarán más adelante. Y se trabajó con algo que me pareció extraordinario, que fue una propuesta de sector privado, y es si vamos a trabajar y hacer el reglamento para mejorar todas las condiciones de acceso en los puertos para la carga de importación y exportación, la carga internacional, un poco como que el que puede lo más puede lo menos, ¿por qué no aplicarlo también a la legislación nacional, o sea, a la carga nacional, la que viene para el país? Teniendo muy en cuenta de que aquí vamos a tener algunos problemas no, hay que incluir los temas de aduana que no van a aplicar necesariamente para el comercio internacional. Eso se logró, lo único que se está buscando con ello es que ya que vamos a automatizar y a mejorar, pues vamos a hacerlo absolutamente para todos. Eso me parece que fue una sabia decisión y se buscó el gobierno nacional, el INEA, buscó la asesoría del puerto de Singapur, que es uno de los principales, sino el principal puerto de carga que hay actualmente. Un poco esto es lo que pide para que tengan una idea de lo que exige el FAL 65, para que puedan ver que es realmente necesario y va a facilitar absolutamente todo lo que es la operación portuaria y la operación aduanera del ingreso, mejorando así el proceso de importación y exportación de productos. Dentro del marco marítimo internacional, creo que los socios son los convenios más importantes para que vean el universo de legislación que hay a nivel de transporte y todos ellos ups, y todos ellos se resumen en un mejoramiento y mayor seguridad en transporte y en la actividad marítima. Listo, next. Um, el comercio internacional, la aventura marítima termina en los puertos y en los puertos cae en la esfera fabulosa del régimen, de los regímenes aduaneros. Con ello, la doctora Luz Meli Rey, nuestra experta en la materia. Escuchando a Yelixa y viendo todas las oportunidades que hay en el sector marítimo y las oportunidades que hay también a nivel de logística, pues no me queda más que iniciar mi presentación hablando de cumplimiento aduanero, planificación estratégica, reducción de costos y tiempo. Ya vemos que es posible a nivel de comercio marítimo con rutas directas poder reducir tiempos de 60 días, que puede ser un tráfico de Asia hasta acá, a 25 días. Entonces, si logro optimizar esos tiempos en mi ruta marítima y logro tener un contenedor en puerto, ya lo que me queda es reducir tiempos y costos a nivel aduanero, y esto lo vamos a lograr es a través de la planificación. Para ello es importante conocer que la normativa aduanera reúne obligaciones, tanto deberes formales como cumplimientos de pagos de impuestos en aduana y cumplimiento de regímenes legales, así como esas reglas que son la obligación aduanera, también tienen unas excepciones que podemos aprovechar en esta planificación para poder importar carga de repente para proyectos, reponer inventario en mi negocio, etc. A mí me gusta iniciar esta presentación con las obligaciones aduaneras. ¿Por qué? Porque para que haya una excepción a la regla tiene que haber una obligación principal. Y es el caso que nuestra Ley Orgánica de Aduanas nos habla de que la importación, exportación y tránsito de mercancías está sujeto al pago de un impuesto que autoriza la ley, ¿no? La misma Ley Orgánica de Aduanas. En las importaciones hay una tarifa arancelaria que está contemplada en nuestro arancel de aduanas. Como bien sabemos, el arancel de aduanas es un instrumento que regula en el país todo el marco de ingreso o egreso de bienes y de tránsito
establece regímenes legales, es decir, permisología, certificados a lo que pueden estar sujetos las mercancías, establece la codificación arancelaria de cada producto y le asigna la tarifa que se traduce en impuesto de importación. Dicho esto, en cuanto a la tarifa arancelaria, tenemos también que hay productos que pueden estar no gravados, pueden haber productos que no están sujetos a restricciones y todo esto lo vamos a ver en el arancel de aduanas. Todo esto va a estar especificado en el arancel de aduanas. Y finalmente, el régimen legal de los productos va a estar detallado en ese único instrumento. Y a la fecha de registro de nuestra declaración es que vamos a poder aplicar los beneficios o el régimen legal que se aplique al producto, bien sea que va a ingresar al país o que va a salir al exterior. Vista toda el marco legal o en líneas gruesas lo que puede implicar la obligación aduanera, es importante destacar que esta obligación principal tiene unas excepciones y es por ello que enfoqué esta presentación básicamente en unos beneficios que están contemplados, que vienen de reformas de nuestro arancel de aduana y que impactan directamente, pueden impactar directamente un sector que ahorita está bastante en boga, por así decirlo, que es el sector de hidrocarburos. Vemos una reactivación donde puede haber una potencial importación de maquinarias, cargas de proyectos, y para ello es muy importante tener en cuenta que existe una serie de beneficios que pueden apoyar a esta industria, como lo son el, eh, una, una especie de exoneración o reducción de impuestos establecida en el arancel de aduanas, que involucra a todos los bienes que puedan ser utilizados en el sector hidrocarburos. Eh, Luego tenemos la exoneración que puede aplicar a bienes de capital, está establecida en nuestro arancel de aduanas también. Básicamente se establece una reducción del impuesto de importación, puede ser extensiva hasta el IVA. En el caso, por ejemplo, de buques, que estaba hablando ahorita Yelixa, esto sería muy importante para un incentivo de una flota marítima que sea de bandera venezolana, pudiera utilizarse en ese sentido, ese tipo de beneficios. Igualmente, el contingente arancelario que está vigente corresponde a una reforma también que se incorporó a nuestro arancel de aduanas, donde pudiera obtenerse un beneficio fiscal para poder realizar importaciones de buques, por ejemplo. Igualmente, los beneficios aplicables a bienes de capital pudieran abarcar a todos estos equipos, maquinarias que van a ser requeridos para la industria de petróleo o la industria petrolera. Seguidamente tenemos unas exoneraciones sectoriales que básicamente han estado siendo publicadas año tras año. Este año tenemos con un lapso mayor de vigencia. Esta sí aplica a sectores, varios sectores. Por ejemplo, tenemos una general que se aplica en materia aduanera, previo cumplimiento de unos requisitos y un certificado que te otorga el COMEX. Voy a hacer un paréntesis. El COMEX ahorita tiene una importancia bastante relevante en el comercio, pues a través del Comité de Comercio Exterior se están tramitando una serie de beneficios fiscales y además diversos regímenes legales, uno muy importante, el régimen legal 9, que a su vez, como lo ven en esta exoneración general que tenemos este año, y en otro caso tenemos una exoneración de IVA aplicable, perdón, a diversos productos del sector salud. Entonces, como vemos, los beneficios fiscales están sectorizados. Y podemos aprovecharlo siempre conociendo el producto, sabiendo la clasificación arancelaria y viendo que en nuestra planificación qué orden le podemos dar para gozar de una rebaja del impuesto o incluso una reducción total, una exoneración, una exención. Finalmente quiero hablar un poquito de los regímenes aduaneros especiales. Son varios, pero yo voy a destacar tres por el ámbito que estamos tocando, que es más o menos el incentivo de una flota de repente marítima venezolana o la importación de maquinarias para grandes proyectos, que es probable que se esté materializando en los próximos meses. Y la admisión temporal, que es un régimen aduanero especial, juega un papel preponderante en este sentido. Bajo el régimen de admisión temporal, que sería el primer régimen aduanero que quiero destacar especial, se pueden introducir bienes al territorio nacional. En este caso voy a hablar específicamente de bienes de capital por un lapso de alrededor de un año, prorrogable por uno más. Y esto
puede ser utilizado perfectamente para el arrendamiento de maquinarias que vengan a cumplir un tiempo de estadía en Venezuela, donde se requiera para un proceso productivo específico y luego se retorna al extranjero, o si bien la persona que lo ingresa al país quiere nacionalizarlo, pues puede hacerlo también y cumplir con las obligaciones aduaneras que haya que cumplir en ese momento de la nacionalización. Es un régimen bastante interesante porque además de que la persona puede ingresar el producto suspendido del pago de los impuestos en aduana y solo garantizando la tarifa arancelaria y el IVA, si hay que pagar la tasa aduanera, es bastante interesante porque incluso en la temporalidad de que dura el beneficio o te dan la autorización para ingresar el bien, puedes incluso hasta ceder el beneficio a un tercero para que éste pueda seguir utilizando la maquinaria y bueno, si después quiere nacionalizarla, ese tercero la nacionaliza. Hay un punto muy importante que eh, abarca al sector petrolero, no, perdón, al sector exportador y es la admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿Esto qué quiere decir? La admisión temporal para perfeccionamiento activo es un régimen que fácilmente pueden utilizar los exportadores para importar insumos, materias primas, partes y piezas de origen extranjero, modificarlas, repararlas, reembalarlas, rehabilitarlas y luego enviarlas al extranjero. ¿Qué beneficio tiene esto? Que al momento de la llegada de los bienes al país va a haber una suspensión del pago de los impuestos, es decir, de importación, el impuesto de importación y el IVA, y esto es un beneficio para quien desee realizar actividades de exportación, porque una vez que el bien sale nuevamente del país, pues este, puedes desarrollar la actividad. Finalmente, tenemos los almacenes inbound. Yelixa por allí hablaba de que podemos ser un hub logístico. Eh, un- yo veo a Venezuela de esa manera también en unos años y no tan lejano, solo hay que ponerle empeño, corazón y idear las políticas exactas para que esto pueda ser así. Los almacenes inbound son un régimen muy bonito también en este sentido. Es un régimen que permite el ingreso de productos, mantenerlos en esa suspensión de impuestos, como en una ficción jurídica, algo así se le llama, para que permanezcan allí como mercancía extranjera y el importador decide, o la persona que es consignataria de estos bienes decide si los va nacionalizando en la medida que los va requiriendo en su proceso productivo. Eso te va abaratando costos y además te va permitiendo que a medida que tengas flujo de caja puedas ir nacionalizando tus productos e ir incorporándolos al proceso productivo o simplemente utilizarlo como un almacén de tránsito y luego enviarlo al extranjero para que sea consumido finalmente. En estos almacenes se pueden realizar diversas actividades, aquí las menciono a grandes rasgos como actividades de envasaje, etiquetado, empaquetado, combinación de mercancías, se pueden exponer muestras, se pueden hacer mezclas de mercancías con otras y cualquier otra operación dirigida a conservar las condiciones del producto. Este régimen es por un año. Quizás una de las reformas que pudiera hacerse más adelante es que este régimen tenga más tiempo porque vemos que es bastante relevante para el sector de comercio internacional y una de las eh, así decirlo, restricciones que tiene es que a este tipo de almacenes no se pueden ingresar productos que no cuenten con la permisología sanitaria, entre otros, bueno, por un tema de seguridad también y de salud pública. Finalmente, como reflexiones finales, tenemos que para realizar actividades de comercio exterior se requiere, sin duda, planificación para cumplir y aprovechar beneficios. Conociendo el producto y sabiendo a qué proyecto va a estar destinado, puedo obtener una serie de ventajas, pero con planificación y haciendo los trámites de los regímenes legales asociados a la importación o exportación, dependiendo del régimen que vaya a utilizar, de manera eficiente y con mucha antelación a la materialización de la actividad aduanera. Y una gestión aduanera estructurada reduce riesgos y mejora la eficiencia operativa en la compañía. ¿De qué se trate? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Luego de haber escuchado los desafíos operativos, logísticos y regulatorios en torno al comercio internacional, resulta oportuno referirnos a la tributación de los beneficios económicos obtenidos por las empresas dedicadas al transporte internacional, eh, considerando las ventajas que ofrece Venezuela a partir del tratamiento racional previsto en su ley de impuestos sobre la renta y a su red de tratados para evitar la doble tributación, la cual alcanza actualmente un número de 37 convenios suscritos con distintos países.
Y esto no es un dato menor, porque precisamente esa red es la que permite en muchos casos reducir significativamente la carga fiscal en ese tipo de actividades o incluso eliminarla. Para contextualizar brevemente, es importante recordar que Venezuela operó durante muchos años bajo un sistema de renta territorial. En ese esquema no existía mayor incentivo para suscribir tratados internacionales, dado que las rentas que se grababan únicamente en Venezuela eran las que se consideraban de fuente venezolana. Sin embargo, tratándose de un país con alta dependencia de importaciones y con una actividad exportadora relevante, particularmente en el sector de hidrocarburos, Em, el transporte internacional, que por su naturaleza involucra múltiples jurisdicciones, generó la necesidad de coordinar potestades tributarias entre estados. Y es aquí donde comienza a construirse el marco que hoy conocemos. En una primera etapa, Venezuela suscribe convenios sectoriales específicamente dirigidos al transporte internacional marítimo y aéreo. Estos convenios adoptaron como regla general un mecanismo de no tributación o exención. Es decir, y esto es importante enfatizarlo, las rentas derivadas de las actividades no son grabadas ni en Venezuela ni en el otro estado contratante bajo esos convenios sectoriales. Actualmente, solamente de esos 15 convenios que se firmaron se mantienen vigentes 10 de ellos, con Italia, Francia, Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Trinidad y Tobago. Algunos solo cubren el transporte aéreo y otros cubren ambos actividades, ¿no? Tanto aéreo como marítimo. En estos supuestos, el resultado práctico es que no se tributan las rentas generadas por esa actividad derivadas del transporte internacional en ninguna de esas jurisdicciones. Ahora bien, hay un aspecto particularmente interesante y es que no está incluida en la tributación municipal, se excluye expresamente, ¿no? Y en el caso venezolano, la jurisprudencia ha sido bastante clara y consistente para aclarar que el simple uso de instalaciones portuarias o aeroportuarias dentro de un municipio no es suficiente para justificar la imposición de tributos municipales, específicamente del impuesto a las actividades económicas. La jurisprudencia ha señalado que solo en la medida en que existe un establecimiento permanente desde y en el cual exista una actividad comercial, por ejemplo, la venta de los fletes, podría justificarse de alguna manera que ese impuesto grave una porción de los ingresos atribuibles a esa oficina o ese establecimiento. Y esto es clave porque da seguridad jurídica en el sector. Posteriormente, con la adopción del sistema de renta mundial en los años 90, Venezuela inicia la suscripción de convenios globales para evitar la tributación, la doble tributación. Me refiero a convenios globales cuando hablo de aquellos que, bajo el modelo OCDE, incluyen una multiplicidad de rentas como los intereses, los beneficios empresariales, las regalías, etcétera. Y aquí ocurre un cambio conceptual muy importante, porque a diferencia de los convenios sectoriales, los convenios globales, la cláusula número 8, que se refiere precisamente a las rentas derivadas de la actividad del transporte internacional, no contemplan una exención total, sino una regla de atribución de potestad tributaria. ¿Y qué implica eso en la práctica? Que uno solo de los estados pueda tener el derecho a gravar la actividad. En el caso del transporte internacional, em, la regla general es que el estado que puede grabar es aquel en donde se encuentre la sede de dirección efectiva de la empresa transportista. Y esto es sumamente importante y define de manera clara y previsible dónde se va a pagar el impuesto. Y bajo esa misma lógica existe la aplicación de la misma regla a las empresas pool, que es muy común en este tipo de actividad. Ahora bien, la protección no es absoluta. En el caso de Venezuela, ella ha tomado la previsión en algunos de los convenios sectoriales o en ciertos convenios globales de excluir lo de los beneficios del tratado a las rentas derivadas del transporte de hidrocarburos. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los convenios sectoriales de Italia, Francia, Alemania y Países Bajos, y en los convenios globales en España, Noruega, Portugal y Reino Unido.
Em, en el régimen interno, lo que ocurre en el impuesto sobre la renta es que se graba como un régimen de rentas presuntas y esto significa que ha sido muy difícil o sería muy difícil para la administración o para las propias empresas determinar con precisión, qué proporción de los ingresos o de los costos globales de la operación podrían ser atribuibles a Venezuela en esa operación de transporte internacional. Por ello, el legislador adopta una solución de orden práctico y es considerar el enriquecimiento neto únicamente el 10% de los ingresos atribuibles a Venezuela. Esto se puede traducir, por supuesto, en una tasa efectiva reducida del 3,4% o del 1,7% dependiendo de otras consideraciones que existen en la práctica, que es el criterio del 50% del enriquecimiento obtenido más el 10% establecido en la misma norma. En cualquier caso, lo quiero finalizar con una reflexión estratégica. Y es que más allá del papel que juegan los tratados para evitar la doble tributación y del diseño relativamente favorable de la legislación interna, Venezuela cuenta con condiciones geográficas especialmente relevantes, incluyendo esa extensísima costa marítima. Y esto abre oportunidades importantísimas para el desarrollo del sector del transporte nacional. Y en este sentido, cabría considerar desde la política fiscal la incorporación de mecanismos adicionales que incentiven la inversión en esa industria y en sus actividades conexas. Porque en definitiva el transporte internacional no es solo un componente logístico, sino un elemento clave para la reactivación económica. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias también en particular a Elina, a Luzmeli, a Yelitza y a Faustino por su presentación. En vista de que no existen dudas en el chat de haberlas, les invitamos a que lo manden pues en este momento. Pues vamos a ir dándole cierre a este webinar, pues recordando cuáles son nuestras redes sociales y que nos pueden conseguir por allí para nuestros próximos eventos. Igual que para expandir información como esta y de otras áreas de interés en el ámbito jurídico e inclusive más allá de lo jurídico. Nos pueden contactar a través del correo infolo@lega.lo. Nos pueden visitar en nuestro sitio web lega.lo, www.lega.lo. Nos encontramos ubicados en Venezuela. En redes sociales pueden conseguir también, digamos, con estos mismos usuarios. Y bueno, los invitamos también a que nos busquen, nos sigan, a que participen en nuestros próximos eventos. El 11 de junio tendremos un próximo evento online, también completamente gratuito, sobre el entorno de negocios en Venezuela, donde abordaremos varios puntos de interés dentro de la economía nacional. Aspectos como reformas laborales, reformas tributarias, energía y petróleo, panorama legislativo, entre muchos otros. Muchas gracias a todos por sus comentarios en el chat. Agradecemos todos estos comentarios eh, positivos.